Hola, ¿cómo están? Bienvenidos mis amantes a este nuevo episodio de su maravilloso y sexy podcast En la cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y hoy estaremos hablando de un tema que es polémico, puede causar por ahí, para algunas personas puede ser un tanto sensible, pero que es importante exponerlo, hablarlo, sobre todo en función de minimizar riesgos, en función de conocer cómo funciona y bueno, no cerrar los ojos ante una realidad que ahí está. Y esto es sexo y drogas. Y para hablar de este tema, pues he invitado a mi cama hoy a Nico Camarena. Él es psicólogo, es dibujante, es escritor, es poeta, es profesor, es músico y vende garnachas los domingos. Muchas gracias, Nico, por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Siempre va a ser un gusto estar platicando aquí contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nico. Y bueno, pues sí, como ya te presenté con toda esta amplia variedad de títulos y todo lo que haces, y también vende garnachas. Este, me gustaría empezar a platicar un poquito de cuál es como el objetivo que estábamos planteando para precisamente estar conversando respecto a esto, porque para mucha gente puede ser como es que pueden estar incitando, van a hablar de Ajá, sexo y drogas y van a decir que es lo mejor, o sí. pueden decir que es lo peor de este mundo. Híjole, yo creo que va más allá de eso. Sí, señora, cámbiele. Si, no, Este programa no es para usted. O sí. si es muy sensible, cámbiale, por Quédese favor. como esos de, quédese al final. El final es para usted, señora. Exacto. Así, nada más recorra hasta el final el video para Sí, que vea que ahí vamos a estar hablando de unos puntos muy interesantes. así es. Y como comentabas eso de sobre el tema que puede ser como algo que gracias a la comunidad de las nuevas tecnologías podemos hablar de temas que quizás personas pueden tener experiencia y no, y acompañados de como de conocimiento para poder construir cosas en vez de negarlas, porque decíamos hace rato, el negar cualquier situación en el mundo no quiere decir que no exista. Así Por es. el contrario, cuando se hablan de estos temas, es como en la antigua Grecia, ¿no? Que por medio de los debates y las conversaciones se generaban ideas nuevas. Entonces, Claro. si vas a hablar de drogas o de sexo, pues en primicia es como algo que nadie quiere escuchar o Ajá, nadie consume. ajá. No, Entonces, nadie lo hace no, aquí. nadie. Nadie de los que estamos aquí presentes, nadie lo hace. Pero justamente es eso. Creo que parte de lo que ha sido un gran problema en estos temas tabúes, es más, hablemos de sexo y drogas, que los dos son por sí solos temas tabúes. Sí, Creo que esto es algo que ha justamente propiciado el que se vuelva o puedan tenerse prácticas de riesgo, el no hablarlo, el sí, tratar de estar ocultando que ahí está, que ahí existe, que está presente en la vida de la gente y en la sí. cotidianidad, incluso más presente de lo que a veces podríamos pensar. Deja tú si quisiéramos o no. Y el tapatimochismo que existe o el tapati doble moral que existe en cuestión de Fuertísimo. por mi culpa, pero a la vez es como todos sabemos en la ciudad que vivimos y en la actualidad del Guadalajara que tenemos, entonces el consumo y sobre todo la propaganda que ya se le está generando a, pues, como siempre al sexo y a pues, las drogas, entonces es algo que ya se sabe y cómo lo trabajas. Entonces, cómo lo abordas con los morros. ¿Cómo le dices a un morro? Entonces, puedes decir mota aquí. Puedes decir lo que quieras. ¿Qué es eso que traes? Mota, no, satanizada, nunca. Claro, nunca. O cualquier tipo De de sustancia, ¿no? droga. Psicoactiva. Ajá. Ajá. Entonces, mientras tú aceptas que existe todo eso y en la actualidad tendríamos que tener alguna estrategia para abordarla y no para negarla y castigarla y satanizarla, por ahí puede comenzar la cultura del cuidado, porque la Exacto. salud es algo global. Así es. Entonces, eso también es salud, eso también es bienestar, el tiempo ocio, el cómo gastas tu tiempo, cómo inviertes o qué le Claro, metes a tu cuerpo, como dijiste hace rato. claro, claro. Lo que te metas, fíjate bien, lo que Fíjate lo que te estás metiendo, aplica para sexo y aplica para drogas, sí, por para todo. favor. Y Sí, creo que uno de los argumentos, Nico, más fuertes es que sí, las investigaciones por ahí se han encontrado en los estudios que muchas de las personas que practican sexo y drogas, que juntan estas dos prácticas, son susceptibles de mayores infecciones de transmisión sexual. Hay también problemas, puede estar involucrada con algunas violencias, con ujú, abusos, puede haber problemas de embarazos no deseados. Sin embargo, no creo que
mantenerlo como un tabú y como algo así como satánico, sea realmente el camino para poder prevenir este tipo de Ujú. cosas, cuando de cualquier manera es algo que está presente en nuestra sociedad. Inclusive es algo biológico, ¿no? En la naturaleza, un animal se adapta y evoluciona para permanecer en la vida, como un tipo camuflaje o la piel de un cierto animal, o que Ajá, ya no salgan de una forma, o que la nueva generación sea una especie más pequeña para preservar y vivir. claro. Y todo eso tiene que ver también con el individuo, cómo evolucionas o cómo atacas. No puedes atacar y no te puedes cuidar de lo que no conoces. Es como la vacuna, que es el Exacto. chip reptiliano y que te metían y que sabe qué. Simplemente la vacuna es una forma de que a tu cuerpo decirle, hey, ojo, este virus es peligroso. Si lo ves, dale en su madre. Entonces, Claro. a lo mismo es con el abuso de una sustancia, el consumo de algo. Si no lo conoces, ¿cómo vas a saber lo que sientes o lo que vas a sentir? Porque también el negarlo es como, va, pues no quieres no quieres consumir nada, pues también También va, se vale, dale, ¿no? dale. También se vale, pero creo que justamente estás dando en uno de los puntos principales de que pudiéramos, no sé, como abordar aquí el asunto de el conocimiento de lo que te quieres meter o de lo que Sí. te vas a meter, porque también creo que es importante hacer una búsqueda Ujú, exhaustiva, ver cuáles son los efectos, ver ujú, cuáles son las dosis recomendadas. Digo recomendadas porque muchas veces al ser sustancias que no están reguladas, pues no siempre está al alcance tan fácil la información ajá, adecuada, ¿no? sí, Pero sí hablar de cuáles son los efectos que puede tener y ujú, ojo, también es conocer los efectos que va teniendo en mi cuerpo en claro. particular. Porque no somos iguales y a lo mejor si Exacto, tú tienes una historia clínica de hipertensión o estás predispuesto a ciertas enfermedades mentales, que claro. sabemos que el primer lugar donde ataca la droga o el Ujú, primer efecto colateral que tiene, como la claro, cafeína y como la Coca-Cola y como exacto. cualquier cosa, Y va como a la ser tu nicotina y todo. ajá, va a ser sistema nervioso. El sistema Entonces, cuando nervioso central. identificas que todo tiene que ver con el cerebro y con tu recepción y con tu mente, y Claro, el cuidado y el aseo de tu mente, y claro. el que le metes a tu mente va a influir directamente con la droga que consumes. Por supuesto. Sí, porque no es lo mismo cuando consumes una sustancia psicoactiva y te encuentras más o menos estable Ajá, mentalmente ajá, a cuando justamente la estás consumiendo porque estás buscando un efecto de o evasión ajá, o una experiencia que te saque de estar sintiéndote o estar percibiendo todo esto sí, tan negativo que estás tratando de sentir, ¿no? sí, Entonces es tan importante el también saber en qué momento podría ser más adecuado, o, bueno, menos riesgoso quizás el consumir alguna sustancia sí. psicoactiva, ¿no? Sí, por ejemplo, yo que tomo mucho café, ni de pedo me tomo un café en la noche, porque Ajá, es conocerte. Yo le digo a mis alumnos, por más que quiera tomarme 10 tazas de café al día, pues no soy pendejo, o sea, tengo que saber que si me tomo 10 tazas de café al día, pues me va a cargar en ansiedad o claro, no poder claro. dormir. Y voy a decir, Dios, ¿por qué no puedo dormir? De seguro es, pues no, es Sí, eso. Entonces, cuando conoces la química o cuando conoces como el conocimiento básico de que claro, todo lo que consumes tiene una consecuencia, así la es. comida, el pan, el azúcar, la marihuana, el LSD y todas esas Claro, cosas, va a tener un efecto. ¿Cómo vienes tú predispuesto a comerte un pan? ¿Cómo vienes tú claro, predispuesto a claro. tomarte un café? ¿Cómo vienes Así tú es, predispuesto a consumir marihuana? Porque así también es. si hablamos de eso que se consume, se conoce como droga, pues también hay que hablar de las partes donde han hecho un trabajo bien, o todo lo que ha influido, o las personas que utilizan el CBD, o Claro, alguna sustancia que pudiera ser conocida como mala y cómo funcionas tú a partir de eso, porque somos diferentes todos. por supuesto, y creo que no podemos generalizar que en todas las personas tiene un efecto catastrófico, negativo y fatal todas las drogas. No con esto quiere decir que los estemos invitando a consumir nada. Es importante que tú sepas que si algo le quieres meter a tu cuerpo, trates de investigar, trates de saber cómo funciona. Hay unas palabritas por ahí que se usa como en estos rollos donde ya se habla del consumo o abiertamente del consumo de sustancias psicoactivas es el set y el setting. ¿Sí? El set tiene que ver con justamente eso. Conoce cuáles son los efectos de la droga en el cuerpo, dónde funciona, qué partes mueve en tu cuerpo, cómo Sí, mueve la química en tu cuerpo y que también vayas viendo cuáles son las dosis y de preferencia no se pasen de las dosis porque a veces estamos como en sí, este rollo de me no lo quieres, pegó, o sea, no me loquear pegó. hasta loquear tiene un,
hasta lo que Tú tiene un te límite, conoces y ¿no? ya, güey. Entonces sí, entonces conocer muy bien cuáles son esas dosis, cómo funciona. Y Ujú. también el setting tiene que ver con justamente encontrar un ambiente adecuado, un espacio adecuado, con cuidados que puedan ser importantes para ese momento. Algunas veces se recomienda hasta tener un contacto de emergencia, se recomienda que alguien te cuide, sobre todo en las primeras veces que no sabes cómo funciona en tu Sí, cuerpo. la clásica paleteada, ¿no? Sí, la está La cabrona, primera, me han contado, a mí me han contado la paleteada. ¿Quién te cuida en el viaje? Eso es súper importante. Y entonces también esta situación de si vas a mezclar dos cosas, en este caso ajá, la sexualidad, el sexo, el erotismo, donde estás de alguna manera vulnerable, también sí, las drogas son una situación en donde te pones en vulnerabilidad. sí, Entonces, cuida conocer cómo funciona tu sí, cuerpo con drogas para ver si luego le quieres entrar a meterle otro elemento de vulnerabilidad como la sexualidad, como el sexo, sí. ¿no? El erotismo. Qué tan importante es el autocuidado, ¿no? Cuando te Exacto, conoces, cuando, por ejemplo, sin comercial, pero pues la meditación y el estar contigo, el ir a claro, correr, cuando tú estás tiempo contigo y sabes lo que te gusta, lo que te disgusta, vas a saber lo que vas a ingerir, qué efectos tiene contigo. Si tú de repente dices, tengo una semana donde estoy bien estresado, pero fumas, no sé, marihuana que te da para arriba, que te da ah, subidón, ajá, pero es que no puedo dormir con la marihuana y se supone que es para dormir. No ajá, toda, amigo. no toda, Entonces y no es el siempre es investigar. exacto, Entonces no estás siendo una mala persona investigando o queriendo ingerir alguna sustancia siempre y cuando seas listo o te pongas a investigar un poco más. Ya tienes la posibilidad de investigar cualquier cosa por medio del celular. claro. Entonces, ¿por qué no decir, bueno, sabes que alguien me recomendó que me dé mis 2 fumaditas antes de dormir, pero pues no A es mí de no me está cualquiera? Ajá. funcionando, por Y ejemplo, estás ¿no? consumiendo a lo mejor una sativa o algo que te dé como un subidón. Entonces tú Claro, buscas algo. Entonces, cuando tú te orientas hasta en el consumo de drogas, que hasta un café, hasta un chai tiene la así es. forma de consumirse, hasta el precioso mole, perfecto mole. O sea, si no le echas este chile, no te va a dar y a la ver. Exacto, Entonces, claro, con claro. saber lo que consumes te va a ayudar en el viaje, en ese camino, porque hay viajes, decíamos ahorita, del floripondio, nunca aléjense del floripondio. Ay, me dijiste el floripondio y dije, bueno, vamos a ver cómo No, no funciona. mames, no. Entonces, vetada para mí. Sí. Ajá. Entonces cuando tú sabes lo que es, puedes ir más allá y quitarte ese estigma de decir, no, es que como en la Rosa de Guadalupe, me quiero Claro. drogar y la marihuana y es como Y lo no, bueno, peor o el ácido. Una persona se quedó en el avión, sí, pero también alguien se murió de tomar Coca-Cola claro. o de una sobredosis de pan, de haber ahí Una sobredosis de un pan. caso de, No sé cómo de sería una sobredosis de pan para morirte, pero esa y la de Pollo King sería la mejor. sería lo mejor. Fíjate que otro de los temas que aquí resulta también súper polémico es justamente el que cuando hay presencia de drogas, muchas veces puede haber presencia de abusos y Ujú, cosas indeseables, de violencias ejercidas durante la sexualidad. Y entonces creo que aquí también otro punto súper importante, el consentimiento. De ahí también la planeación. Creo que es bien importante ujú. planearlo. No es un asunto como de, ay, me fui de fiesta, de repente me ofrecieron y resultó, Sabe qué era, quién pero sabe ujú, qué era, me lo voy a tomar y al rato porque algunas, como lo mencionas, lo de la marihuana, ¿no? Algunos, al actuar en sistema nervioso central y no somos iguales, pueden causarte euforia. Algunos sí te causan relajación y sí, súper chido, súper rico, pero ¿qué tal que es una droga que te causa un efecto ujú, eufórico y entonces ya no estás decidiendo adecuadamente y no te estás sí. cuidando? Y crees que sí, eso es lo importante, que dices, es que de Ajá, repente siento que cuando estoy teniendo relaciones con mi pareja, algo pasa, pero pues la mayoría estuvieron pedos o estuviste ajá, pacheco y a lo mejor quieras o no, y aunque más se genere aunque empieza a generar una normalidad en tu cuerpo para ¿cómo se dice? Una resistencia, ajá. aún así estás en otra parte de la conciencia, Un pues no estado estás alterado de 100%. conciencia. Ajá. Ajá, Entonces, ojo cómo observas la vida a partir de ahí, porque también puede decir que ya caíste en un sobreconsumo pero ya se normalizó tanto en ti que ya no percibes cuando estás como en ese efecto y no. exacto, exacto. Y tan importante porque justamente sí ha sido en presencia de drogas un motivo para estas violencias, estos abusos, y que no importa si estabas drogado o no, sigue siendo una violencia, sigue siendo un delito, y en un momento dado es claro que es importante, o sea, y claro que tendría que ser castigado. La cuestión, o sea, no podemos decir como, ah, pues estaba drogado y entonces no. A ver, por eso la responsabilidad de saber Previa. qué me estoy Sí, metiendo, de alguna manera también hasta planear un poco este sí. asunto,
O sea, ve revisando cómo funciona, encuentra un espacio Sí, adecuado, incluso revisa entre los efectos que tiene, sí, qué cuidados requieres para la cruda, si te va a dar cruda, sí. ¿no? O sea, creo que O que todo eso. tiene un bajón. Por ejemplo, hay Ajá, drogas que el siguiente día te va a dar un bajón lunes, martes y lo consumiste el fin de semana. claro, Y tú dices, ay, no, ¿para qué lo consumí? De repente no me siento tan bien como creí. Claro, porque el sistema nervioso tiene una funcionalidad y si tú lo mantuviste en una línea, claro, claro. pues obviamente va a haber toda Todo lo resistencia que sube cae. tiene que Sí, bajar, exactamente. exactamente. Ahí lo malo es cuando te quieres quedar allá arriba. No todos los días sacas a Exodia, no todos los días estás hasta su verga o Claro, no, porque claro, ahí ya estás confundiendo la experiencia con con la dependencia. exacto. Hay una frase de un rapero que dice en que el que tiene muchos vicios tiene muchos amos. Y no, y creo que es una frase de un filósofo, perdón. Ok. Ya la El cagué, rapero, filósofo. ya la cagué. Cicerón, creo que es de Cicerón. Ok. Ya El encontré el rapero dato. Cicerón. Sí, su rap de En su rap de. el que tiene muchos. No, pero bueno, la cita él, el que tiene muchos vicios tiene muchos amos. Ajá, Entonces, ¿con quién estás casado todos los días? ¿Estás casado con un libro, con la literatura, con tu pareja, con el amor propio, con ir a correr, con tu claro. profesión? Pues, ¿sabes qué? Sí, y soy Pacheco. Y sí, y pues me chingo un ácido al mes o Ajá, etc. claro, ese es otro de los puntos súper importantes, así como si fuéramos tomando claves para este asunto de poder cuidarnos un poco más en el consumo, es también de repente, o sea, es válido ir espaciando los consumos, o sea, no es como, por ejemplo, en algunas personas es como, no, es que yo tengo que estar pacheco y pedo para poder coger, ¿no? Ajá. Y es como, a ver, siempre sí, O así escribo, o como así Snoop Dogg. escribo, Y ya ajá. dices, no Y mames. dices, exacto, También tu entonces. mente consciente es buena, ¿no? Exacto, y entonces como que estar haciendo esta separación de cuándo es una experiencia, cuándo realmente es algo que sí te va a ayudar a tener una experiencia chida, placentera, y cuándo ya está respondiendo a otras cosas, Sí, ¿no? ya es parte de la chaqueta que creó tu discurso. Pues al final en la psicología narrativa, tú te creas ese discurso, tú haces tu mapeo. Tú dices, Claro, yo soy el Pierre Bourdieu, el andamiaje. No, yo soy esta persona. Yo claro, me claro. considero el músico, el rapero, Ajá, el maestro. Pues sí, no eres el mismo en todos lados. Ahorita soy el Nico o alguien así, pero ajá, saliendo puedo chingarme una chela y al rato puedo ser profe y claro, ninguna es mala, sino claro. que todas son parte de, y las que son parte, como el lado oscuro, el lado que no mostramos, o Ajá, tu lado borrachín, o tu lado enojón, o tu lado mulo, o que quieres un ajá, cigarro todo el tiempo. Mis abuelos eran de ajá. todo el tiempo un cigarro, entonces, bien, mal, todo nos va a matar. Eso ya es muy quemada, el sí, si nos mata la coca, sí y no, y sí a la vez. Y sí Entonces también, ajá, cuídate y ponte trucha y si vas a entrar como a una relación y porque también el sexo es el estar ahí con una pareja únicamente para tener relaciones también es parte de una experiencia y no es mala y no es buena y no, es. es, Entonces, exacto. como chingarte un día un chocolate y el otro día desayunar chilaquiles, a lo mejor quieres tener una experiencia íntima con alguien y no tiene que, es que el amor y tienes que, no, pues No, se me antojó. un taquito, una tortita por ahí. Claro, y creo que se vale, o sea, el asunto de siempre y cuando seas responsable, creo que aquí también es importante tener así súper, súper claro, es la responsabilidad conmigo y con la persona que estoy interactuando, con la Ujú. persona que estoy compartiendo. Es importante que dentro del consentimiento también sepas, primero, tu libertad, sí, tú puedes meterte lo que se te pegue la gana y de preferencia conócelo, pero también la otra persona tiene derecho a saber cómo estás en el momento en el que están decidiendo, ¿no? Y si la otra persona también quiere estar con una persona que esté metiéndose alguna sustancia en ese momento. Ajá, Algo que puede ayudar mucho en este contexto es, bueno, previamente, como ya estamos hablando de alguna manera, controlar un poquito algunos aspectos, pues también dar el consentimiento antes de que estemos bajo los efectos de la sustancia, ¿no? sí. Sí. Sí, porque si no, realmente a veces, como ya cambió nuestra Ujú. química cerebral, podemos sentirnos y al rato aceptar cosas que realmente en una conciencia más plena no lo hubiéramos hecho, no Sí, nos gusta, ajá. ¿no? Está bien alejado pero como es escalonal, ¿no? Así lo pones en una peda o en una noche o en una salida, pues Ajá, empiezas aquí, a lo mejor empiezas a tomar y ya te metiste algo, entonces acá ajá, decidiste algo, exacto. entonces ojo, porque que no se esté muy alejado de tu realidad, porque se va a convertir en algo donde
no vas a querer estar. Y Exacto. hay cosas que haces en una noche que tienen solución jamás. Ajá, Entonces, tu propia tu bienestar, que te metas algo y te caiga mal, o te acuestes con alguien y no sé, y quedes embarazada, o ajá, alguna ITS. Entonces, claro, ahí es donde dices, no necesitas llegar al exodia al grado de perder claro. la conciencia, porque si ese es tu camino, si tú entraste a las drogas para dejar o un problema o algo así, no. Primero ve a terapia, Ajá. arregla pedos y pues ya después cuando estés bien, chingas, y experimentas un mundo, pues. Claro, claro. Y sí, tan importante este asunto de por qué las motivaciones por las que estamos haciendo esto, ¿no? Claro que puede ayudarnos a estimular nuestros sentidos, las drogas, y algunas personas dicen, "Ah, claro, te aumenta el placer, es súper rico, súper delicioso. Sí puedes estar, y a veces lo que pasa justamente es que nos desconecta el frontal para quitarnos un Ajá, montón de broncas de la cabeza, y entonces estamos más presentes en nuestro cuerpo y en el ajá, acto, ¿no? ajá, Pero obvio, esto es bien, bien importante. No podemos estarlo haciendo de una manera solamente así irresponsable, ni con nosotros ni con la otra persona. ajá, porque se convierte en necesito estar así para poder estar ahí. Ajá, Y es como, guau, ¿por qué? Y puedes escribir una canción, puedes tener tu momento creativo sin estar en ninguna droga. Claro que hablando de a manera neuronal y todos los canales que se activan y todo, y obviamente está comprobado que influye en la creatividad y todas esas claro, cosas. claro. Entonces va, dale, si vas es el cómo vas a las cosas, a todo, al amor, al sexo, a la comida, Así a todo, es, cómo a vas todo. a ello. Eso es súper importante, Nico, el cómo vas a ello, o sea, cualquier situación a la que te quieras enfrentar o a la que quieras exponerte, cómo vas, ¿no? Y también en este sentido es, bueno, cómo actúa, por Sí, ejemplo, la droga esa que estás consumiendo, en cómo influye a la hora del sexo, cómo puede interactuar o cómo puede interferir en tu sexualidad. Algunas drogas, por ejemplo, bueno, el alcohol, que es una droga lícita, ¿no? Si lo usas de poquito, si lo tomas de poquito, pues es un estimulante, pero si ya te pasas de copas, también puede ser un depresor y entonces de ahí problemas de falta de erección, problemas de ujú, eyaculación precoz. La cocaína, digo, perdón, sí, la cocaína y la marihuana principalmente también puede afectar en la lubricación, por ejemplo, en las mujeres. Y entonces, bueno, si no sabes cómo funciona en tu cuerpo y de repente altera la sí. lubricación, pues tal vez no sea tan placentero o ahí van unos tips para que pueda ser más Apúntale, placentero. señora. Aquí es donde usted Apúntele. regresa, señora. Aquí, en este momento, aquí es donde usted No toma. sé si sea el mejor consejo para Señora, la escuche señora, muy bien. Es para usted. pero bueno, pues para la señora, siempre va a ser un buen aliado el lubricante y los métodos de protección. Sí, señora, sí, por favor, siempre. Entonces, tener en cuenta esto, si ya conoces que te reduce la lubricación, por ejemplo, el consumo de marihuana, pues te armas con tu lubricante, con un buen método de prevención Sí, y bueno, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Como puntualizar todos estos elementos que son súper importantes para hacer un consumo que pueda llegar a ser más una experiencia más padre que sí. realmente una situación de riesgo donde al rato nos podamos arrepentir de cosas Ajá, porque feas, ¿no? este es un momento solamente. Entonces Ajá, el estadio, el subidón, o si tú lo ves en una gráfica, el cómo vas a estar a lo mejor en una experiencia de peyote o de hongo o mota, o si consumes un pastelito, algo por el estilo, tienes que saber que tiene una frecuencia y esa frecuencia va a influir en ti como cualquier cosa. Entonces, mira cómo llegas a las cosas y mira lo que estás sintiendo, y también el post, la cruda del sexo, la cruda de la droga, la cruda del alcohol, la cruda de la comida. Ahí, claro. ahí te enseñan cosas. Entonces, ahí es donde si hiciste algo bueno, esta cruda va a ser momentánea. Ah, me mamé, canté la de José José, pedo, Pero uno pero pasó no a le más, pegué ¿no? un putazo a una morra, o no Exactamente. choqué el carro. Claro, Entonces, o no abusé de alguien, ajá, o no hice, o no participé en una orgía que no va conmigo. Digo, a quien ajá, le gusta, pues chingón, participe en orgías, en que están chidas, GPI, ¿da? GPI, pero, pero pues es que si no va contigo puede causarte estragos realmente Sí, importantes a nivel psicológico y a nivel emocional. Y bueno, como para ir así poniendo ya los puntos muy, muy claros de cuáles podrían ser los elementos de protección, bueno, siempre sí o sí, consentimiento informado, sobre todo en este rollo de la sexualidad el set y el setting, tómenlo en cuenta, de verdad puede hacer más placentera la experiencia. El contacto de emergencia es súper importante, que sepamos de sí. repente alguien que nos ¿A esté dónde por vas a ahí ir cuando te cuidando, paletees? exactamente, alguien que también puede estar al pendiente, que pueda echarte una mano por ahí.
La protección siempre, les dije, lubricantes, métodos de protección para cuidado de ITS, para cuidado de un embarazo no deseado. Y bueno, también ir espaciando estos eventos de consumo, como dijimos, que no sea algo como que tenga que ser sí o sí, sino bueno, en algún momento si quieres tener una alteración de tus sentidos y una percepción Abrí el diferente, ¿no? tercero. Abrir el tercer ojo. Y bueno, siempre va a ser muy bueno de alguna manera planificar. No es como que salió en la peda, salió en la fiesta y terminé quién sabe dónde. Y al rato con gente también que queremos y gente que nos quiere preocupada porque de repente no nos encuentra, no sabe dónde anda, ¿no? Sí, sí soy, no, Sí soy. Si ven que se pierde, bueno, ya saben, ¿no? no contesta los Si WhatsApp, no dice. contesta los WhatsApp, así como todo el domingo, pues ya saben que anda Como todo, diario. todo crudo al día siguiente. Pues Nico, muchísimas gracias por haber venido a compartirnos, a platicarnos de este tema. Y la verdad, me encanta platicar contigo, sabes que me encanta hablar, no solo hablar, me encanta hablar contigo, me encanta compartir y bueno, gracias por haber No, estado gracias a aquí. ti. Y gracias, pues ella fue mi maestra en psicología, entonces 9.8, ¿eh? ¿Todavía te Es más, te acuerdas? voy a responder qué es sexualidad humana ahorita. Dime qué es sexualidad humana, porque claro que se los machacaba y aún así salían muy mal, La pero saqué bueno. mal 2 veces de 3, pero M aquí. No, muchas gracias a ustedes y a las personas que están aquí escuchándonos y gracias. Pues Denle, denle con denle, todo. Esto va síganle. algo chido, algo chido. Yo creo que sí. Felicidades. Muchísimas gracias por tocar estos temas medios ahí, medios escabrosos, pero creo que se puede sacar algo muy bueno de ello. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio en la cama con Adiós.